Vamos a tomar base en su palabra, la carta a los Efesios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta versión es distinta, hermanos. Me gusta bastante porque pues es un poco más contemporánea en expresión. Por las palabras se pueden entender mejor. Capítulo 3 a los Efesios, verso 8 al 13, en el nombre del Señor Jesús. Aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, Él me concedió el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo. Dios me encargó el trabajo de sacar a la luz su plan secreto, pues Él, creador de todo lo que existe, tenía oculto su plan desde el principio. Esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Esto está de acuerdo con el plan secreto que Dios cumple en nuestro Señor Jesús. Por nuestra fe en Cristo, tenemos la libertad de presentarnos ante Dios con plena confianza para hablar con Él. Por eso les ruego que no se desanimen por los sufrimientos que soporto por ustedes. Al contrario, mis sufrimientos deben ser un honor para ustedes. Muy bien. Amén. Una base, hermanos, muy fundamental, una base muy sustentable para la vida de nosotros, lo que hemos conocido a nuestro Señor Jesús. Ya que eso es, en todas circunstancias de la vida del cristiano, que nos debe mantener completamente arraigados y cimentados, es decir, sin movernos. Porque el apóstol Pablo en su último versículo dice él que no les desanime los sufrimientos que ustedes ven en mí, lo que va pasando en mí. Al contrario, ustedes deben de alegrarse más, porque él primero, hermanos, les explica el conocimiento de la palabra de Dios y cómo Dios, hermanos, a través de su conocimiento se lo ha dado a la iglesia, y la iglesia se ha encargado de expandir, hermanos, o expander el conocimiento. Y dice que no solamente a lo terrenal, sino que principalmente dice a lo celestial. Porque lo celestial, los poderes celestiales actúan a través, hermanos, de los poderes terrenales. Entonces, dice, aunque soy el menos importante del pueblo, dice, de Dios. En la versión de ustedes dice, aunque soy el más pequeño. Aunque soy el más pequeño, Él me concedió, dice, el privilegio de anunciar a los que no son judíos
la buena noticia. La buena noticia. Entonces, él no se consideraba digno porque no era gentil. Imagínense. Más bien, el privilegio, imagínense, lo tuvimos nosotros. Porque los judíos lo despreciaron. Entonces Pablo, siendo judío, dice que Dios lo constituyó, dice, maestro, dice, a los gentiles. Y por eso él dice que no siendo digno, o siendo el más pequeño, es decir, que él mira al pueblo, hermano, a la iglesia gentil, como superior, hermanos, a él. No era digno, dice. Pero Dios le concedió el privilegio. Dios le concedió el privilegio de la buena noticia, dice, de la salvación. Aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, Él me concedió el privilegio de anunciar a los gentiles, a los que no son judíos, la buena noticia, dice, de las infinitas, dice, riquezas, dice, de Cristo. En la versión de usted dice, las insondables. Es decir, algo que no se puede, no tiene límite. Infinito. Dice, hay que sondear, dice el hermano Edgardo, el radiador, dice, hay que llevarlo a sondear, dice. ¿Qué quiere decir? Que le hagan una limpieza externa, no, interna y externa, pero más que todo interna, que le destapen todos los conductos tapados que lleguen al límite. Pero las riquezas de Cristo dice que no tienen, dice, límite. Oiga, las riquezas del Señor Jesús dice que son infinitas. Oiga, y esto creo que lo puede notar nuestro hermano Orlando. Nuestro hermano Orlando quizás en algún momento pensó quizás que todo estaba perdido. Quizás no iba a lograr el objetivo. Imagínense de la necesidad que hay en todo ser humano. Porque ¿cuántos hermanos quieren llegar al cielo? Imagínense, si usted le pregunta al ser humano que si se quiere condenar, le dice de que no. Le dice que si se quiere salvar, le dice que sí. Le dice que si ama al Señor Jesús, le dice que sí. Le dice que si no lo ama, le dice que no. Entonces, todo lo relacionado a la salvación es positivo, aunque sus hechos, imagínense, sean los contrarios. Pero Dios, en su finito amor, en las grandes riquezas que Él tiene, imagínense, no solo para nosotros, sino que para el ser humano, muestra su gran poder. Y ahora no se diga estando ya dentro de nosotros, es decir, estando entre nosotros o nosotros con Él. Le pregunto yo al hermano Hipólito, imagínense, y la hermana Gloria me dice, no vino porque está aún todavía en recuperación. Pero me dice, los doctores le dijeron que tenía tapados los pulmones. No la podían sondear, hermano. Imagínense, tenía tapados los pulmones, no podían sondearlo. Y dice que le dijeron que solo tenía 12 días, 12 horas. Días o horas, o años. ¿Cuánto? Dice que tenía 12 horas de vida. Imagínense.
Eso es lo que dijeron los hombres. Pero ¿cómo es que sucedió que hasta el día de ahora, hace 8 días, la hermana, en lugar de sucumbir, porque un radiador tapado, el motor se quema, el carro se funde y ya no camina, los pulmones tapados de una persona ya no puede respirar, oiga, se ahoga. Y qué galán, hermanos, que pues siquiera por un carro le puede llevar a la corinca y le pueden dar un par de dólares, pero a un muerto, ¿quién le va a dar algo? ¿Qué valemos nosotros, hermano? ¿Quién no? Ya muerto, dígame usted, si mi esposa me va a ir a dejar allá, ¿a dónde me deja para que le den un par de monedas por mí? Nadie ya muerto, nadie vale nada. Ahí pero mire, hermano, qué bueno es el Señor. Que solamente el Señor, hermanos, hizo el sondeo en los pulmones de la hermana. Imagínense que ahora ya no tiene 12 horas de vida, sino que ya tiene 9 días ya. Y va a seguir viviendo porque está en recuperación todavía. Porque esas son las riquezas del Señor Jesús. Oiga, eso es lo que nosotros encontramos en el Señor Jesús. Un hombre le dice al Señor Jesús: ¿y qué de nosotros? Que hemos dejado todo por seguirte a ti. Ciertamente no hay quien haya dejado casa, heredades, hijos, padre o madre, por seguirme a mí, que no reciba 100 veces más en esta tierra. Oiga, y si eso le parece poco, dice, la vida, dice, eterna. Pero ¿cómo? Con persecución. Oiga, 100 veces más por seguir al Señor Jesús. ¿Creen eso ustedes? Así es, hermano. Mire, hermanos, ¿cuándo me imaginé yo tener familia? No me imaginé tener familia. No pensaba tener familia. Yo me creía sin futuro. Oiga, imagínense, mi vida no tenía futuro porque mi vida solamente era hacer lo que se me presentaba en el momento. Y si al caso pensaba en más adelante, era en solo hacer lo malo, pero nunca hacer lo bueno. Imagínense. Y sin embargo, ahora, hermanos, el Señor me ha concedido tener 8 hijos. 8 hijos, hermano. Oiga, 7, imagínense, ya fuera del vientre y 1 adentro todavía. Pero por su misericordia, hermano, van a ser el otro, por la ayuda del Señor. Pero vean, hermano, qué bueno es el Señor. Y yo no sé qué cosas más grandes ha hecho el Señor con ustedes, porque cada uno de ustedes, hermano, tiene su expresión, tiene su testimonio, tiene, hermanos, su experiencia de parte de Dios, porque la vida en el Señor es nueva. Porque dice que cada mañana, oiga, son nuevas, dice, sus misericordias. Imagínense, ahora bien, oiga, dice, a los que no son judíos, la buena noticia, dice, de las infinitas riquezas de Cristo. Como Pablo, hermano, fue maestro a los gentiles, porque los gentiles no estaban en Cristo, no eran pueblo de Dios, pero Dios escogió a Pablo para ser pueblo de los gentiles. Pero Pablo tenía que mostrarles, imagínense, cómo yo siendo pobre, como yo no teniendo nada, alguien va a creer que yo tengo dinero. Oigan, si yo quiero hacer un préstamo, y sobre todo lo quiero de $10,000, ya un préstamo de $10,000 es sobre hipoteca. Es sobre hipoteca. Imagínense.
Y como yo no tengo nada y quiero hacer un préstamo, ¿creen ustedes que no teniendo nada al solicitarlo me lo van a dar? No me lo van a dar. No me lo van a dar. No hay garantía. Imagínense. Entonces, Pablo, hermanos, tenía que tener garantía para poderle explicar a aquellos no convertidos las riquezas, ¿vale?, de Dios en Cristo. ¿Vale? Y este hombre las experimentó. Porque este hombre, hermano Pablo, dice que contándole a aquellos grandes gobernantes, dice, y me dijo a mí, Saulo, hermano, recobra la vista, porque has de ser testigo suyo de todo lo que he visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Oiga, anda, levántate. Oiga, porque has de ser testigo suyo de todo lo que has visto, dice, y oído. Pero para ser testigo, imagínese, él antes tenía que ver conocido, porque nadie puede atestiguar cuando no tiene conocimiento. Y dice que Dios le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este, dice, para llevar, dice, mi nombre, dice, a los gentiles. Oiga, ¿y cómo, hermanos, iban a creer estas personas? Si este hombre, hermanos, no tenía ninguna forma cómo hacerles ver. Entonces, este hombre era poderoso en el judaísmo. Desde ya tenía poder en el judaísmo. Que dice que cuando se convirtió el Señor, dice que nadie se le quería acercar. Dice que le tenían miedo. Entonces, para que este hombre, hermanos, llegara a amar al Señor Jesús, imagínense, tenía que haber sido conocido en el contorno. ¿Quién este había sido? ¿Y cómo es que este, que había sido el perseguidor, ahora predica a Cristo? Entonces, para poder, hermanos, Pablo anunciarles, hermanos, como dice la palabra del Señor, los que no son judíos, la buena noticia, dice, de las infinitas riquezas de Cristo, Dios me encargó, dice, el trabajo de sacar a la luz el plan secreto. Entonces, este hombre, hermanos, ya teniendo, imagínense, cómo poder darles a otros, era más fácil que él pudiera realizar el trabajo que se le había sido encomendado. Y este hombre, imagínense que les hablaba de las Escrituras, les hablaba de la palabra de Dios. Y así, con el poder, hermanos, de Dios, muchos iban siendo enriquecidos en la palabra de Dios también. Y dice, a los que no son judíos, la buena noticia, dice, de las infinitas riquezas, dice, de Cristo. Oiga, es necesario que quienes antes a nosotros, hermanos, nos conocieron, nos conozcan ahora como somos. Imagínense, porque si nosotros seguimos siendo los mismos, ¿cómo alguien puede creer lo que decimos que somos ahora?
Nadie va a creer lo que decimos que somos ahora. Por eso dice la Escritura. De manera que si alguien está en Cristo, oiga, nueva criatura es. Dice que la criatura nueva no comienza en el bautismo. La criatura nueva no comienza en el bautismo. Eso les decían ahora allá los que estaban a la par. De aquí van a ser nuevas criaturas, de aquí para allá. La criatura nueva comienza, hermanos, de que cuando alguien hace pacto con el Señor Jesús. Oiga, ahí comienza, hermanos, el proceso. Por eso dice, libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Arrepentidos, dice, y convertidos. Oiga, y Él envía a Jesús, dice, Él envía en tiempos de refrigerio, y a Jesús, dice, a quien antes, dice, o fue anunciado. En el bautismo eso es lo que se recibe, el don del Espíritu Santo, el perdón de los pecados. Pero la nueva criatura ya viene en proceso, ya está. Oiga, entonces es necesario que nosotros hermanos, la gente tenga credibilidad en nosotros, la gente crea en nosotros. Porque si aún tenemos las mismas costumbres, ¿quién va a creer en nosotros? ¿Quién va a confiar en nosotros? Difícilmente alguien lo puede ser. Solamente aquel que no nos conoce. Entonces, oiga, que no son judíos, la buena noticia, dice, de las infinitas, dice, riquezas de Cristo. Dios me encargó el trabajo, dice, de sacar a la luz su plan secreto. Pues el creador de todo lo que existe tenía oculto, dice, un plan desde el principio. Dice que en Cristo se encuentran escondidos, dice, todos los tesoros, dice, de la sabiduría, dice, de Dios. Oye, en Cristo, dice, está todo lo que el ser humano necesita. Por eso Pablo dijo, y nosotros estamos completos, dice, en Él, que es la cabeza de todo principado, de todo dominio y de toda, dice, autoridad. Entonces, pero dice que Él tenía, dice, imagínense, que dará a entender las riquezas de Cristo y que también de anunciar, dice, el plan secreto que estaba, dice, en Dios, el plan que Dios, dice, tenía oculto desde el principio, dice. Y mire lo que dice en el nombre del Señor Jesús, Colosenses 1:26, en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 1:26. Oiga, porque dice, ¿qué es el plan secreto? ¿Sabe? Desde el 25. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarle, dice, el mensaje de Dios en forma, dice, completa. Mire qué trabajo del apóstol Pablo. El plan, dice, del apóstol Pablo era de presentarles el plan de Dios en su forma, dice, completo. Que él, dice, el plan secreto que ha estado oculto, dice, para todos, dice, desde el comienzo, dice, del mundo, pero ahora Dios lo ha dado a conocer, dice, a su pueblo, dice,
santo. Es lo que dice Pablo aquí, que él tenía, dice, un plan secreto, un plan, dice, oculto. Y es que, hermanos, el plan de Dios ha sido darse a conocer al mundo entero. Por eso dice la palabra del Señor. Y cuando este evangelio sea predicado, dice que vendrá el fin, porque se predicará el evangelio del reino, dice, para testimonio. Oiga, ¿y cómo es que en radio? ¿Y cómo que es que en papelitos? Y, o sea, Tratados. en tratados y de muchas maneras dicen que el evangelio está siendo predicado, pero en realidad no es el evangelio conforme el plan secreto de Dios. Déjese. Miren, me dice en cierta ocasión alguien: ¿y qué provecho ustedes tienen? Me dice, de que estén haciendo las cosas así. Bueno, principalmente le digo yo que usted ya me conoce y ha oído de mí y por donde yo he andado. Y aquí seguimos yendo, le digo, y hasta aquí nadie, le digo, nadie nos ha podido dejar callados. Lo otro es esto, le digo. Ahorita no somos, le digo, muchos, le digo. No somos muchos, pero tampoco somos pocos, le digo. Pero fíjense usted lo que dice la Escritura. Y vi al Cordero de pie delante del monte de Sión, y con él, dice, 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre en su frente. Ahora bien, dígame usted, ¿cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre de él del que está hablando? ¿Quién era el que estaba sobre el monte, le dio de pie? Dice que era el Cordero. ¿Cuál es el nombre del Cordero? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre? Dice que era. Oiga, ¿y quiénes son estos? Le digo yo. Estos 144,000. Dice que son 12,000 de cada tribu. Por 12, 144,000. Oiga, de Israel, judíos. Es decir, que cuando el evangelio, le digo, sea predicado a todos los gentiles, porque es necesario que sea predicado, y cuando el número de los gentiles llegue, oiga, al complemento de que el último entre, entonces la revelación pasa a Israel. Pasa a Israel. Oiga, pero el pueblo de Israel, el nombre que tiene que recibir, el conocimiento que tiene que recibir, es el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Entonces, oiga, este conocimiento no ha llegado. No ha llegado todavía. No es necesario que toda la gente crea. No es necesario que toda la gente crea. Exacto. Pero cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables. Raícese. Como aquí dice el apóstol Pablo. Oiga, a los que no son judíos, la buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo, Dios me encargó el trabajo, dice, de sacar a la luz el plan secreto. El plan secreto. Viene Jacob y le dice a Dios: dime tu nombre. No le dijo nada.
Viene Manoah y le dice: dime tu nombre para que cuando estas cosas sucedan, nosotros te honremos. Y le dice: ¿para qué quieres saber mi nombre si mi nombre es Elolán? Le dice: mi nombre es Elolán. Así dice en unas versiones. En otras dice un secreto maravilloso. En otras dice admirable. En otras dice admirable. ¿Y saben qué quiere decir Elolán? El oculto. O sea, el Dios que no se deja ver, el invisible. Oiga, entonces Jesús les dijo a sus discípulos: muchos sabios y muchos justos quisieron ver y oír lo que vosotros, dice, veis y oís, y no lo consiguieron. El apóstol Pedro dice: los profetas que hablaron de la gracia destinada, dice, hacia vosotros, diligentemente inquirieron y investigaron, dice, en qué tiempo y en qué persona hablaba el Espíritu que estaba, dice, en ellos. Pero no era, dice, para ellos, sino que, oiga, para nosotros. Oiga, y dice Pablo también a los hebreos: aunque estos alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios, dice, algo mejor, dice, para vosotros. Oiga, o sea que aquellos hombres que habla a los Hebreos 11, hermanos, de buen testimonio, en sí, en conducta y en todo eran mejor, pero a esos hombres les costó bastante. Y dice que, y por misericordia, Dios ha querido que a nosotros las cosas se nos hagan más fácil, porque lo que Él nos ha dado ha sido mejor. Imagínense, es decir, hermana Jacqueline, si a usted le regalan $50,000, ¿pudiera hacer una casa? Sí, va. Pero si usted no tiene nada, ¿la pudiera hacer? No, va, pero la necesita. Entonces empieza como la hormiga, empieza como el zompopo, empieza de cuesta arriba, empieza con grandes dificultades a querer hacer lo que usted quiere, pero lo va a lograr, pero le va a costar. Oiga, aquellos hombres lo lograron, pero le costaron. Y ahora, hermanos, ¿cómo, dice, escaparemos nosotros, dice, teniendo una salvación, dice, tan grande? Oiga, porque si aquellos no escaparon, dice, de aquel que les hablaba de entre las nubes, ¿cómo escaparemos nosotros, dice, de aquel que nos amonesta aquí en la tierra? Así dice, o desde los cielos. Oiga, entonces, lo que tenemos ahorita nosotros, hermanos, ¿creen ustedes que es difícil? Jesús dijo que no. El apóstol Pedro dijo que no. ¿Sabe qué dijo los romanos? Que no se sujetan a la palabra de Dios, dice, porque no pueden. Así dice. Imagínense. Porque son, dice, desleales, porque por eso no se pueden sujetar. Entonces el Señor Jesús, oiga, aprended de mí, dijo el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde. José, no le diste labio, no fingiendo, lo que de corazón. ¿Y qué pasa? Y haréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque, oiga, mi carga es ligera, dice, y mi yugo no es gravoso. Oiga, es fácil, pero nosotros vamos cuesta arriba, hermano, y como que se nos viene para atrás. Imagínense, y como que, ¿pero por qué es? Imagínense. Entonces, hermano, nosotros tenemos la salvación más fácil que aquello. Imagínense, la tenemos más fácil. Si nosotros no la alcanzamos o si la perdemos, mire, aquí los hermanos, por eso vuelvo y digo, no se bautizan menores de edad. ¿Por qué? Porque en los menores de edad hay etapas.
hay etapas de pensamiento. Un niño no sabe lo que hace. Llega a la adolescencia, le agarran sus locuras, que quiere teléfono, que ahí anda con cuestiones de maquillaje y cuestiones así. Cuando ya entra a la pubertud, ya puede entrar a la mayoría de edad, ya como que empieza si es que logra llegar, no lo llevó el huracán antes de llegar a esa edad, pero después de esa edad llega otra, y después de esa llega otra, y por esa razón no se bautizan menores de edad. Imagínense. Entonces, porque se trata, hermanos, de cuidar y que tengan el mayor conocimiento, y aparte de eso, si no da la medida, no lo bautizan a la primera doctrina. Sigue esperando. Yo pienso que los hermanos son bien buenos con nosotros. Los hermanos son bien cuidadores con la iglesia. Pero como nosotros, ¿verdad? Cuando se nos mete. ¿Verdad? Cuando el muchacho dice, este macho es mi mula, ¿quién lo detiene? ¿Verdad? ¿Quién lo detiene? Entonces, oiga, dice también, decíamos Colosenses 1:26, Efesios 1:9 y 10. Efesios 1:9 y 10. En el nombre del Señor Jesús. Efesios 1:9 y 10. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios, oiga, que se cumplirá, dice, a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo, dice, y en la tierra. Pero ese plan a nosotros ya fue revelado. Oiga, y esto ha sido un misterio. Pero Dios ha querido que nosotros, hermanos, seamos participantes, hermanos, de sus riquezas. Así es. Oiga, de su infinito amor. Correcto. Y eso es lo que dice la Escritura. Grande y indiscutiblemente, dice, es el misterio del amor. Una persona dice piedad, otra dice amor. Oiga, el misterio del amor, porque cuando dice piedad se refiere a lástima. Ahí en este caso se refiere a compasión, y la compasión es compuesta con el amor. O sea, y Dios, correcto, ha querido tener misericordia, y por eso indiscutiblemente es el misterio, dice, del amor. Oiga, Dios fue manifestado en carne. Mire, Dios fue manifestado en carne. Entonces dice el Señor Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Oiga, porque escondiste este misterio, dice. Imagínense quién éramos nosotros, hermano. ¿A dónde están los doctores? ¿A dónde están los inteligentes? ¿A dónde están los sabios? ¿A dónde están, hermanos, los abogados? Imagínense. Ingeniero, oiga, ¿dónde están los ingenieros? Hermano, si los ingenieros no se han podido mantener aquí, ninguno. ni los doctores se han podido mantener. Ninguno. Porque la gloria, hermanos, imagínense que el hombre debe de tener, no es terrenal, sino que es celestial. Imagínense, y el hombre quiere glorias terrenales. Imagínense, y deja las celestiales, deja lo mejor. Entonces dice, porque escondiste este misterio de los sabios y los escondidos, y los entendidos, y se los revelaste, dice, a los pequeñitos. Sí, Padre, así te plació, porque nadie conoce, dice, al Hijo, sino, dice, el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. ¿Y a quién, dice, el Hijo?
se lo quiere revelar. Oiga, la revelación, hermanos, del Padre viene a través del Hijo. No se puede llegar al Padre si no se llega al Hijo. Oiga, pero ¿quién es mayor? ¿El Padre o el Hijo? Es que Dios estaba en Cristo, hermano, reconciliando al mundo, y ese era el plan secreto. Oiga, el plan secreto de Dios. Y como era secreto, imagínense, no era para cualquiera. Qué bueno ha sido el Señor que nos ha llamado a nosotros. Y hablamos sabiduría, dice, en misterio. Entre los que han alcanzado, dice, oiga, madurez. Sabiduría, dice, no de este mundo que perece, la cual, dice, Dios predestinó desde los tiempos antiguos, dice, para nuestra gloria, la cual ninguno de los hombres conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado, dice, a Cristo, dice, el Rey, dice, de gloria. Mire, hermano, y dice, a lo suyo vino, y sus compañeros, dice, no lo recibieron. ¿Cuál era lo de Jesús? Él venía, hermanos, al ministerio, pero del ministerio lo desecharon, porque esperaban de que fuera como estaban ellos, que fuera, hermanos, como dicen los hermanos, de la realeza. Pero ¿quién era Jesús? El hijo del carpintero. ¿Que no está su madre y sus hermanos con nosotros? Imagínense, no conocieron que ahí andaba la sabiduría. Oiga, humanada, ahí andaba Dios en la sabiduría. Y si Dios, hermanos, con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como dijimos, oiga, nosotros estamos completos en Jesús. Dice, no son judíos, la buena noticia, dice, de las infinitas riquezas, dice, de Cristo. Dios me encargó el trabajo de sacar a la luz su plan secreto, pues el creador de todo lo que existe tenía, dice, oculto su plan secreto en el principio. Esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran, dice, por medio, dice, de la iglesia. Oiga, por medio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros. ¿Y quiénes son los miembros? No somos cada uno de nosotros. Y dice que este plan es para dar a conocer a las potestades, dice, de los aires, a los poderes. Es decir, que aún ni Satanás mismo conocía el plan. Aún ni Satanás mismo sabía lo que Dios estaba haciendo. Yo digo que si Satanás hubiese sabido lo que Dios estaba haciendo, no se hubiera atrevido. Imagínense, no se hubiera atrevido. Aún hasta cuando estaba Jesús aquí, no lo conocía. A ver qué pensaba. Quizás era reemplazo de él, como dicen los testigos de Jehová o otros. Imagínense, pensaban que era otro ángel. Imagínense que lo había sustituido, como dicen que Gabriel o Miguel es Jesús. Así dicen los testigos de Jehová, los mormones. Pero no, ese era el Rey de reyes y Señor de los señores, el Dios manifestado en carne, el Todopoderoso. Oiga, le dice, se lo llevó a un lugar alto y le dijo, todo esto te daré. Todo esto te daré. Hermano, ¿somos ricos en Jesús o no somos ricos? Gracias, rico. Oiga, Jesús, imagínense, está en nosotros y está con nosotros. Él es el dueño del oro y la plata. Él está aquí con nosotros.
Él está en todo el mundo. Nosotros no tenemos que ajustar. Nosotros no queremos, no tenemos, hermanos, por qué huir. Nosotros no tenemos por qué emigrar. Si me llevara Bukele, me llevara para el gobierno, porque Bukele quiere que nadie se vaya para Estados Unidos. Es que sí, hermanos, sinceramente, el mejor aliado, hermanos, para el mundo es el Evangelio. Así es. Aquí, hermanos, no deben de haber ladrones. Aquí no deben de haber mafiosos, aquí no deben de haber pícaros, aquí no debe de haber, hermanos, lo que antes fuimos nosotros. Imagínense. Y Dios bendiga a este hombre, sinceramente, porque así dice la palabra, que oremos por los que están en eminencia. Y está haciendo lo que puede este hombre, porque el mundo, hermanos, está por avalancharse contra la iglesia. Y así dice la palabra también. Pero en cuanto el mundo, hermanos, crezca con sus artimañas según el diablo, la iglesia también tiene que crecer en poder, hermanos. Porque es necesario que la iglesia, hermanos, padezca, hermanos, grandemente, imagínense, pero arraigada y cimentada, hermanos, en el conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, en el misterio oculto, hermanos, en el tesoro, en las riquezas de Dios. Entonces, oiga, esto, sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran, dice, todas sus formas. Poderes en el cielo conocieran, dice, por medio de la iglesia, conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios, dice, y todas, dice, su forma. La sabiduría de Dios y toda, dice, su forma. Miren, va que Dios nos ha dado sabiduría. Así es. Miren, nosotros sabemos lo que hacemos, hermano, y por qué lo hacemos. En toda su forma. Y tenemos expresión, hermanos, palabra para hablar. Imagínense. No con teología humana, no con ciencia humana. No, hermanos, con expresión de palabras, sino que con conocimiento, hermanos, de esa preciosa palabra. Entonces, esto, dice, está de acuerdo con el plan secreto que Dios cumple en nuestro Señor Jesús. Por nuestra fe en Cristo, tenemos, dice, la libertad de presentarnos, dice, ante Dios con plena, dice, confianza para hablar con Él. Por eso les ruego que no se desanimen por los sufrimientos que soporto por ustedes. Al contrario, mis sufrimientos deben ser un honor, dice, para ustedes. Es necesario, hermanos, que la iglesia, imagínense, en la iglesia haya ciertas decadencias. Pero lo importante, hermanos, en cada uno de nosotros es el conocimiento. Es el conocimiento, hermanos, y la prosperidad de nuestras vidas espirituales. Si el conocimiento, el conocimiento y la dedicación, hermanos, en nuestras vidas espirituales está, la iglesia siempre va a estar prosperada. Lo único que por el Evangelio nosotros vamos a sufrir. Así como Pablo, como él era el maestro, es a quien él procuraba matar. Imagínense, a todos los principales, imagínense, a todos los dirigentes. Entonces, si esto lo hacían porque eran contrarios a lo que es el mundo exterior, la iglesia debería saber que por qué Pablo estaba siendo maltratado. Entonces, la iglesia tiene que saber, hermanos, el por qué cada uno de nosotros va a sufrir las consecuencias. Y la Escritura dice que suframos, dice, por hacer el bien, porque de ese sufrimiento, dice, hay recompensa.
Pero si sufrimos haciendo el mal, dice, no hay recompensa. Así que, hermanos, yo puedo decir con toda confianza, oiga, tenemos el conocimiento. No somos todavía, hermanos, nos hace falta. Pero el Señor, hermanos, nos llevará de triunfo en triunfo. Así es. Amén. Oiga, yo digo una cosa, y muchos se extrañan por esto. El Señor todavía no ha perfeccionado su iglesia. No la ha perfeccionado. La Escritura dice, gozaos y alegraos, porque su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino. Y el lino fino son las obras resplandecientes, dice, de los justos. Y cuando su esposa esté lista, hablando de la iglesia, porque si ahorita nuestro hermano Orlando muriera, si ahorita nuestra hermana Patti muriera, alguno que esté firme delante de la presencia del Señor, muere, no pierde. Pero si algo sucede globalmente, hermanos, y la iglesia, imagínense, aquí en este lugar desaparezca, imagínense, hay pérdida. Pero cuando, hermanos, el Señor prepara esa iglesia y le dé esas vestimentas a la iglesia, entonces va a estar apta para irse con el Señor. Entonces, nosotros, hermanos, somos parte de la iglesia, somos miembros de la iglesia. Aún todavía no somos la iglesia. No sé si usted logra entender esto. Pero Dios, y es cuando dice que Dios, hermanos, oiga, añadía a la iglesia los que deberían de ser salvos. Entonces viene un tiempo, hermanos, que el Señor va a añadir a la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos de solamente nosotros, sino que hablamos del conocimiento. No hablamos de Apopa, no hablamos de Ciudad Arce, hablamos del conocimiento, porque el conocimiento del Señor está en todo el mundo, porque el Señor es la cabeza de la iglesia y la iglesia está en todo el mundo, Así que bendiga a nuestro hermano, ¿verdad?, que nos visita, bendiga a las jóvenes, ¿verdad? No sé, pues, no quisiera tirarles y preguntarles si han traído propósito en esta hora. Alguno, no sé si trae algún propósito, no sé. Las jóvenes, Keren y Katherine, me parece, ¿verdad? No sé si. ¿Quién es Keren? Usted es Keren y usted es Katherine. Dios bendiga Katherine. Aquí la vimos chiquitas, ¿verdad que sí? A todos los hijos de nuestro hermano los vimos chiquitos. Hoy están grandes, pero necesitan del Señor Jesús, ¿verdad que sí? Necesitan del Señor Jesús. Y todavía hay tiempo. Sí, amén. Bendiga a nuestro hermano Edgardo. Imagínense que casi se trae toda la familia. Pero no sé cómo se decidió Katherine, Keren, hasta la Juanita anda por ahí. No sé cómo se decidieron en venir con el hermano Edgardo. No sé si tienen algún propósito, Katherine. Usted se acuerda, ¿verdad?, de esta enseñanza, ¿verdad? Usted se acuerda de los hermanos de aquí. Va que nadie le hizo mal, ¿verdad? Por las inquietudes de la juventud después tiene que arrepentirse. Pero qué bueno es el Señor que dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y el que a mí viene, dice, yo no lo he hecho fuera. Ni los hermanos echan afuera a nadie. Solo si alguno anda de loco ahí haciendo desórdenes, sí, ¿verdad? Pero a nadie, hermanos, se le cierran las puertas. A nadie. Si los hermanos no hacen eso, ¿cuánto más el Señor Jesús? El que a mí viene, dice, yo no le he hecho fuera. Qué bueno es el Señor Jesús, ¿verdad? Imagínense.
Así que Dios bendiga. Catherine. Bendiga a Keren. Se sufre bastante, ¿verdad, Keren? Sin Dios, va. Se sufre bastante. Juanita, hasta mexicana, creo que se ha hecho, ¿verdad? Se sufre bastante sin Dios. Váyase. Yo tenía entre 19 y 20 años. Catherine, ¿cuántos años tiene usted, Catherine? 25. Ya está. Sazoncito. Yo tenía entre 19 y 20 años. Y dice que unos hombres que cuando yo estaba pequeño me golpearon, y a esa edad me tenían miedo. A los 19 y 20 años me tenían miedo los hombres. Y así como ven ustedes de pequeño como soy, grandes hombres me tenían miedo. Y dice que experimenté la vida de este mundo de cualquier manera. Hasta me quise meter al narcotráfico. Y dice que ya no hallaba qué hacer para donde. Ya no le hallaba sentido a la vida. 19 años y 20. Quería irme donde nadie me conociera. Quería irme lejísimo, donde experimentar una nueva vida. Una nueva, no sé. Y no me quedó otra que agarrar camino para supuestamente Estados Unidos. Para allá me voy a ir. Pero miren, cuando Dios tiene propósito para el hombre, dice que si el hombre dice, oiga, si en la luna, oiga, se remontara de ahí el Señor, dice, si en los abismos de las profundidades del mar, dice, que ya mandará, dice, la culebra a sacarlo. Imagínense que en aquellos tiempos, hermanos, Dios se formó una culebra en símbolo, hermanos, del Señor Jesús para estos posteros días. Y sería que todo aquel que mirara a aquella serpiente, hermanos, oiga, iba a ser sanado de la picadura de la propia serpiente. Porque el castigo Dios mandó por la desobediencia, hermanos, del pueblo de Israel. Dios mandó a las serpientes, hermanos, a que les mordieran, y el veneno era mortífero. Oiga, y si no miraban a la estatua aquella, oiga, que formó, hermanos, oiga, de bronce, oiga, esa era la salvedad. Esa era la salvedad. Y el que la miraba se salvaba, y el que no la miraba se moría. Y esa serpiente, hermanos, oiga, de bronce representa ahora al Señor Jesús. Oiga, ser salvos todos los términos de la tierra, dice. Oiga, ¿cómo dice? Y mirad a mí, dice. Oiga, si tus pecados fueren, oiga, negros, oiga, yo los haré blancos como la blanca lana. Y si fueren, dice, como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos. No sé qué pecado pudiera haber tenido alguien, oiga, pero la palabra de Dios es para el homosexual, oiga, es para el afeminado, es para el matricida, oiga, es para el patricida, no sé si se dice, si se dice, sí. Para el homicida, oiga, para el ladrón, oiga, para todo aquel que quiere escapar, hermanos, de la condenación eterna. Así que Dios bendiga las amistades, las hijas de nuestra hermana Marta. Pero si alguno ha traído algún propósito, hermanos, en esta hora, bien puede, hermanos, declararlo. Y aquí, hermanos, el Señor está a la puerta, ¿verdad? Y llama. Si alguno oye su voz, no endurezca su corazón. Y si alguno abre la puerta de su corazón, mire qué precioso, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Que la gloriosa paz, hermano, nuestro gran Dios sea con todos. Amén.
Gloria a Jesús.